Dios te bendiga, querido hermano, amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida, por la oportunidad que Dios nos está dando hoy en día, por su infinita misericordia. Estamos aquí, gracias a Dios. Mire cómo Dios nos ama, ¿verdad? Por la misericordia de Dios estamos vivos, porque Él sabe, ¿verdad? El día de mañana qué es lo que vamos a hacer nosotros para Él, ¿verdad? Gracias a Dios por esta oportunidad que Él me ha permitido y que te ha permitido también a ti, ¿verdad? De vida, ¿verdad? Invito al Espíritu Santo, Él es invitado de honor a mi vida, que invítalo también tú a la tuya, ¿verdad? Que sea el invitado de honor, ¿verdad? Que sea Él, ¿verdad? Dándote sabiduría, que sea Dios dándote esa inteligencia, ¿verdad? Que sea nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Con cada uno de vosotros, ¿verdad? Vemos que Dios nos ama cada día, ¿verdad? Por eso también nos habla y nos corrige, ¿verdad? De nuestros caminos, ¿verdad? Si andamos, ¿verdad? Siguiendo el camino incorrectamente, ¿verdad? Porque dice el Señor que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte, dice el Señor, ¿verdad? Que todo lo que te está conduciendo a la perdición, ¿verdad? Vemos cómo Dios nos ama. Si tienes una Biblia, puedes buscar en el libro de Judas 1:17 y vamos a estar leyendo el 23, ¿verdad? Para que juntos podamos leer y ver lo que Dios nos está hablando en su palabra. Vemos cómo Dios nos ama. Vamos a estar hablando bajo el tema lo que Dios amonesta y exhorta, ¿verdad? Dios nos está amonestando a todos. Es una manera de que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que en qué tiempos estamos, amonestándonos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Exhortándonos si ya te estás desviando del camino del Señor, ¿verdad? También, ¿verdad? A que corrija tus caminos, ¿verdad? Y amonestar para que nosotros no vayamos a caer en eso, en esas mismas tentaciones, ¿verdad? Y guardárnoslos para Él cada día, ¿verdad? En el libro de Judas 1:17, lo voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice así: pero vosotros, amados, dice, vea, tened memoria de las palabras que antes, dicen, fueron dichas, dice, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, dice, vea. Los que os decían, dice, en el postrer tiempo, dice, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, dice, vea así la palabra de Dios. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, dice, edificados sobre vuestra santísima fe, dice, vean, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos, dice el Señor, vean. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vemos cómo Dios nos está hablando, vemos cómo Dios, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? Aprendamos, ¿verdad? Más de su palabra y aprendamos lo que a Dios le agrada y también, ¿verdad? Porque aquí lo que Dios nos está diciendo, lo que Él está desagradando también, ¿verdad? Para nosotros poderlo quitar de vuestras cuerpos, de vuestras vidas, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque dice el Señor, hay que glorificar a Dios en vuestro cuerpo, vuestro ser y vuestro espíritu, dice el Señor, porque todo es del Señor y es para el Señor. Desde el momento que tú veniste a los pies del Señor, tú decidiste seguir a Cristo, ¿verdad? Y decidiste, ¿verdad? Dejar las cosas atrás, la pasada manera de vivir, ¿verdad? La vieja criatura, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Si tú decidiste seguirle al Señor, se va a ver que les está siguiendo, ¿verdad? Si decidiste cargarte, tomar esa cruz, dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor, toma tu cruz y niéguese a sí mismo, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Pero de eso vamos a estar hablando ahorita, ¿verdad? Cuando dice el Señor, por eso Él nos está amonestando, ¿verdad? Que veamos, dice, que nos recordemos, está hablando el siervo de Jesucristo, ¿verdad? Judas, ¿verdad? Diciéndole, ¿verdad? Que ya anteriormente le había dicho a los apóstoles, ¿verdad? Que iban a venir tiempos, estos postreros tiempos, dice, que iba a haber burladores, dice el Señor, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, estamos en esos tiempos, ¿verdad? Vemos cómo están. Ya hay muchos burladores del Señor que se están burlando, que están tomando los altares, ¿verdad? Y haciendo esas grandes abominaciones, llevando toda la contaminación del mundo, andando la gente en su contaminación ahí, solamente diciéndote, ¿verdad? Que Dios quiere tu corazón, ¿verdad? Sabiendo que dice el Señor, ¿verdad? Que
Todo, ¿verdad? Por ejemplo, ese por su fruto lo vas a conocer. La planta, la semilla, ¿verdad? Cuando plantas esa semilla, ¿verdad? Vas a ver el fruto, qué fruto está dentro de ese, lo que tú plantaste, qué es lo que va a salir, ¿verdad? De ahí, y si qué fruto es, y se va a ver, ¿verdad? Pero si no sale ningún fruto, entonces ¿quién está dentro de ahí, ¿verdad? Si sigue con su misma contaminación, con su misma inmundicia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hay un fruto, ¿verdad? Pero malo, 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 ¿verdad? Que no viene de Dios, que no es el Espíritu Santo, sino que digo yo, como dice el Señor en su palabra, cuando le decía, ¿verdad? Allá, ¿verdad? A los fariseos, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces son hijos del diablo, ¿verdad? ¿Me entiende? En otras palabras, no son del Señor, sino que se están burlando del Señor, son burladores, dice, ¿verdad? Que andarán según sus malvados deseos, vean, en sus deseos carnales, ¿verdad? Lo que quiere su carne. Y eso está diciendo el Señor, que en estos postreros tiempos es lo que se iba a ver, y es lo que nos está advirtiendo a nosotros, ¿verdad? Como a todos en general, como aquel que tiene a Dios en su corazón y como aquel que no le ha conocido al Señor, ¿verdad? También que tiene que ver, ¿verdad? Quiénes son los que están ahí, quiénes son los pastores, quiénes son los que están ahí haciendo esas cosas, ¿verdad? Si es por el Espíritu Santo, si están tomando el nombre de Dios, ¿verdad? Como Él se lo merece, que le están honrando el nombre de Dios o lo están deshonrando, solamente son burladores, ¿verdad? Y dice así, vean, que andarán, dicen, según sus malvados deseos. Y vemos, como yo les decía, ¿verdad? Cómo atraen a las personas y con esos deseos, tienen deseos carnales, se deleitan en su carne aún todavía, en su deseo de la carne, que su carne quiere. Y entonces eso lo está diciendo, que vendrían falsos profetas, falsos maestros también. Dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Y esto dice, estos son, dice, los que también, dice, están empezando a causar divisiones, dice, ¿verdad? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, los que no tienen el Espíritu Santo que les está guiando, ¿verdad? Que solamente tal vez los aprendieron solamente por estudio, tal vez los hacen, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, por amor al dinero, ¿verdad? Por atraer las almas, pero ¿de qué sirve, verdad? Si todas las almas se van a ir de igualmente al infierno y están usando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo todo el nombre del Señor Jesús, pero su manera de vivir, su manera de actuar, ¿verdad? Es lo que dice, ¿verdad? ¿Quiénes son realmente estas personas? Y eso dice el Señor, se están burlando de Él, son burladores, ¿verdad? Y están causando esa división en las iglesias, en las verdaderas doctrinas, ¿verdad? Hay una gran división cuando uno les habla de santidad, cuando uno les habla de lo que Dios les está pidiendo el corazón para limpiarte completamente por dentro y por fuera, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a hacer esto, que no, que porque Dios es lo que quiere es tu corazón y tú puedes deleitarte porque además la carne aquí se va a quedar. Pero ¿de qué sirve, verdad? Si Dios dice, ¿verdad? Yo aquí, como dice el Señor, me van a glorificar en vuestro ser, cuerpo y espíritu completamente. Si está el Espíritu Santo, Él es el que te va a guiar y tú vas a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Y ni tampoco se te ocurra preguntarle a tu carne, ¿verdad? Porque tu carne nada va a querer, ¿verdad? Sino que mejor pregúntale a Dios, obedécele a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de la obediencia, ¿verdad? Y como dice el Señor, es mejor que escudriñes tú las escrituras, dice, porque en ella os parece que os tendréis vida eterna, porque los burladores hoy en día están, ¿verdad? Hoy se llegaron esos tiempos de los cuales, ¿verdad? Judas estaba advirtiendo y el Señor Jesucristo anteriormente a sus apóstoles diciéndole, miren, prediquen la sana doctrina, ¿verdad? Y no tengan temor de hombre. ¿Por qué? Dice, ¿verdad? Porque van a venir en estos postreros tiempos aquellos, dice, ¿verdad? Burladores, dice, amadores de sí mismos, dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Vanaglorioso, dice el Señor, vean. Y ahora dice aquí son causando divisiones de la verdadera verdad del evangelio, lo que Dios quiere realmente para tu vida, ¿verdad? Por eso dice el Señor, ¿verdad? Sí, dice, los sensuales que no tienen al Espíritu, por como le decía, ellos no tienen el Espíritu, ¿verdad? Yo me pregunto, cuando veo esas iglesias, me preguntaba, más bien dicho, pero ahora ya sé, digo, Señor, ¿de qué sirve? Hay legiones de demonios ahí, ¿verdad? Hay legiones, ¿por qué? Porque están así todavía
con su contaminación y haciendo las cosas del Señor, tomando el nombre de Dios en vano, burlándose del Señor, vea, y eso es lo que están haciendo, pero de esos tú y yo nos tenemos que cuidar, de esos tú y yo nos tenemos que alejar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el Señor que esos son los burladores. Tú guárdate para el Señor, ten cuidado a no contaminarte con el mundo, vea. Y luego dice así, ¿verdad? Que estos son los que causan esas divisiones, dice. Y son también los que andan según su deseo de ellos, los que ellos desean, no los que el Espíritu Santo les dice, sino su deseo carnal, es lo que buscan su propio deseo. Proverbios 18:1 lo dice, ¿verdad? Que andan con su deseo, dice, ¿verdad? Y se empiezan a desviar de la verdad. Y ten cuidado porque si no también a ti te desvían, ¿verdad? Y tú te vienes a ellos, ¿verdad? Diciendo, ellos te presentan al Señor Jesucristo que tú vas a ser libre, pero aquí me está diciendo otra cosa la palabra de Dios, ¿verdad? Si el pecado los está venciendo a ellos, ellos no han hecho libre aún todavía, ¿verdad? Siguen siendo esclavos del pecado, ¿verdad? Es lo que me dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Porque el pecado mismo los está venciendo a ellos, ¿verdad? Porque si ya hubiesen hecho libre, fueron hechos libres para el Señor, ¿verdad? Y ya se hubieran dado cuenta, ¿verdad? Lo que Dios le agrada y hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque si yo soy libre, el Señor me va a libertar de toda mi manera, de mi pasada vieja de vivir y me va a hacer una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Y entonces dice así en Hebreos 10:25, dice, ¿verdad? Que estos son mismos también, dice, los que dejan de congregarse, dice, tienen por costumbre, los que tienen eso por costumbre ya de congregarse, dice. Y así que también nosotros no hay que dejar de tener por costumbre de congregarnos, porque ¿saben por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, y eso a ellos no les importa, tal vez que ellos, ¿verdad? Que tú pongas atención, que de ti misma, ¿verdad? Tú aprendas de lo que es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo a ti mismo te guíe. ¿Por qué? Porque ellos saben que si te metes en la palabra de Dios, que si tú ves, tú vas a ver la verdad. Por eso yo te insto en este día, ¿verdad? Que tú leas la palabra de Dios, a que tú escudriñes la palabra de Dios y no seas engañado, ¿verdad? Por esos falsos maestros, por esos falsos profetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no te están hablando la palabra de Dios hoy. O tal vez te la hablan, pero no la ponen por obra. Son personas que no las ponen por obra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como le digo, ellos, ¿verdad? Están igualmente en esa esclavitud y necesitan ser libertados por el Señor, vean. Vamos a leer en Primera de Corintios 2:14, ¿verdad? Primera de Corintios 2:14. Ahí vemos cómo Dios, ¿verdad? Nos habla también, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Que el hombre natural, dice, no percibe nada, dice, ¿verdad? El hombre natural, dice el Señor, que no percibe nada. ¿Por qué? Porque todo, dice, se ha de discernir, dice, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo vemos esas personas que no empiezan a percibir, ¿verdad? Lo que Dios realmente quiere que ellos hagan para su vida, ¿verdad? Para que ellos puedan ser salvos, ¿verdad? No perciben nada porque para Él son locura, dice, ¿verdad? Y no la pueden entender, dice el Señor, porque se han de discernir espiritualmente, sino tan solamente, ¿verdad? Con el Espíritu Santo en ti guiándote, ¿verdad? Solamente así, ¿verdad? Nosotros podemos todos discernir la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es el Espíritu mismo, ¿verdad? Quien te la revela, es el Espíritu mismo quien te da, ¿verdad? Esa revelación de la palabra, ¿verdad? Y es que son hombres natural, dice, ¿verdad? Natural, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo, ellos mismos nada más, ¿verdad? Sí, actuando por ellos mismos, como dice la palabra de Dios. Y también dice que son personas, ¿verdad? Que mienten, dice, que están, ¿verdad? Que son mentirosos, dice el Señor, ¿verdad? Pero quisiera invitarte, ¿verdad? Aquí en el libro de Pedro, en segunda de Pedro 2:1, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Vemos, ahí te va a decir el Señor quiénes son estas personas, dice. Pero hubo también falsos profetas, dice, en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías. Todas esas contaminaciones, todos esos deleites carnales, ¿verdad? Son herejías, ¿verdad? Que empiezan, ¿verdad? A traerte así destructoras, que te empiezan a destruir tu vida, dice, ¿verdad? Y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, dice, atrayendo, dice,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, dice, ¿verdad? Ellos mismos se están destruyendo, ellos mismos, ¿verdad? Están destruyendo también a los demás, ¿verdad? Y muchos seguirán, dice, sus disoluciones. Si nos damos cuenta cuántas almas, ¿verdad?, están siguiendo a estas personas, cuántas almas están completamente, según ellos, seguros, ¿verdad?, que ellos son salvos, ¿verdad?, por causa de las cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Vemos cómo el camino de la verdad, la mera verdad de la sana doctrina del Señor los blasfema. Como les decía, cuando uno les empieza a hablar de esto, ¿verdad?, de la santidad, de lo que Dios está pidiendo por dentro y por fuera, ¿verdad?, entonces ellos empiezan a blasfemar, ¿verdad? ¿Me entiende? Empiezan a hablar también las almas, otros que no conocen del Señor, ¿verdad? Y esas personas, ¿por qué andan así? Uno, ¿por qué así? ¿Por qué hay eso? Pero ¿por qué el nombre de Dios blasfemado? Por causa de estas personas que andan haciendo esas disoluciones, ¿verdad? Que andan, ¿verdad? En otras palabras, como predicaba Juan el Bautista, ¿verdad?, que se arrepintieran, pero también se convirtieran. Vemos cómo Dios nos está diciendo, ¿verdad? Si se van a arrepentir, si van a seguir el camino del Señor Jesucristo, también que se conviertan, dice, ¿verdad? Que se conviertan, que sean realmente, ¿verdad?, hijos del Señor, ¿verdad? Y por la avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Vemos cómo le fingen, ¿verdad? Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, dice, y su perdición no se duerme. Viene condenación para todos ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están hablando la mala doctrina, ¿verdad? Y se están desviando de la sana doctrina, ¿verdad? ¿Cómo están siendo instrumentos del diablo, ¿verdad? Para estar en esto, en las cosas del Señor, ¿verdad? Para que el diablo, dice en Apocalipsis 12, ¿verdad?, que anda apresuradamente porque sabe que le queda poco tiempo. Ahora anda rápido. Ahora anda rápido. No le importa que tú vayas a la iglesia, no le importa que tú andes así, pero ¿sabes qué? Está viendo que de una o de otra manera le estás fallando al Señor en tus contaminaciones, ¿verdad? Y así sabe que te tiene seguro, ¿verdad? Pero por eso nosotros hay que ser hacedores, ¿verdad?, de su palabra, como dice el Señor, no tan solamente oidores y ni engañándonos a vosotros mismos, dice el Señor. En otras palabras, a Dios no le puedes engañar, no le podemos engañar, ¿verdad? Vemos cómo dice segunda de Pedro 2:9, dice, pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar, dice, a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Viene castigo, ¿verdad?, para todas estas personas injustas. ¿Usted cree que es justo delante de Dios que yo me presente al Señor, ¿verdad?, con aretes pintada y todo, ¿verdad?, con minifalda, con pantalones, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Es justo delante de Dios si yo me presente como una sierva del Señor? Vea que no es justo delante de Dios, ¿verdad? Pero para esos injustos, dice el Señor, viene juicio, viene castigo, viene ese día, ¿verdad?, en el cual el Señor también les va a dar su paga, ¿verdad? Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, porque como les digo, están siguiendo sus deleites carnales, siguen los deseos carnales, porque están siguiendo, dice, la carne, andan en concupiscencia, andan en sus maldades, dice, y su inmundicia, dice la palabra de Dios, y desprecian el señorío, dice el Señor, dice, son atrevidos y contumaces, dice, ¿verdad? No temen decir mal de las potestades, dice, superiores, dice, ¿verdad? No temen decir mal. ¿De qué manera empiezan a decir mal, verdad? Actuando mal, ¿verdad? Pensando mal o hablando mal, ¿verdad?, de las cosas del Señor, porque sabiendo que cuando uno habla la verdad, no es uno, sino que es Dios poniendo palabra en uno, Dios usando a su siervo, a su sierva, ¿verdad? Y veamos, dice, ¿verdad? Pero esto dice en el 12. Segunda de Pedro 2:12 dice así, pero esto dice, hablando mal de cosas, dice que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán con su propia perdición, dice, ¿verdad? Van a perecer, dice. Pero dice así, ¿verdad? Recibiendo el galardón de su injusticia. Van a recibir un galardón por su injusticia, es decir, su paga por su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de sus deleites cada día, dice, ¿verdad? Vemos como ahora en día, ¿verdad?, cada día la gente, las personas, las almas, aún siendo pastores, pastoras, ¿verdad?, y andan así, cada día, vemos cada día queda por costumbre, ¿verdad? Yo me recuerdo como antes era en el mundo, ¿verdad? Cada día
uno se echa el maquillaje y vemos cómo los atrae cada día, ¿verdad? Y esos andan en sus deleites, sus deleites carnales, qué es lo que se van a hacer, qué es lo que se van a poner, en sus deleites carnales cada día, y eso lo está mirando el Señor. Estos son inmundicias y manchas, dice el Señor, vean, quienes aún mientras comen con vosotros, dice, se recrean en sus errores. Vemos cómo se van recreando, que sí que se van aumentando, más erróneo van haciendo, más malo, más pecado, ¿verdad? ¿Me entienden? Y ellos están bien acomodados ya ahí en eso. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿De qué manera empiezan a adulterar? No tan solo yéndose con otra pareja, sino que también con la mirada, ¿verdad? Que empiezan a atraer, a desear, ¿verdad? A desear y empiezan a adulterar. Y esos ojos los tienen llenos, que es lo que quieren más, y nada para el Señor, y nada de guardarse para el Señor, vean. Se recrean en sus errores y empiezan a recrearse, empiezan a traer las almas más y más. Tienen los ojos llenos de adulterio y se recrean, dice, seducen a las almas, dice, ¿verdad? También inconstantes. Cómo seducen a las almas inconstantes. Ten cuidado, porque hay lugares que no te están advirtiendo también eso. No te están diciendo, como te digo, la verdad. No te están diciendo esto y esto es malo, esto es pecado. Yo te lo digo porque tal vez a mí me hubiera encantado anteriormente que alguien me lo dijera. Pero me lo dijo el Señor, yo no te quiero así, ¿verdad? Y por eso yo ahora estoy en este momento, ¿verdad? Como Dios lo hizo conmigo, ¿verdad? También que lo haga contigo. Mejor vive la palabra de Dios, ¿verdad? Mejor vive y obedece al Señor, ¿verdad? Si ellos se quieren perder, allá ellos, pero en mí está hablar la verdad, y también en ti está en hablar la verdad, en advertirle, dice el Señor al impío, dice, su pecado tienes que decirle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, su sangre va a ser derramada de tu mano, ¿verdad? Dese cuenta, si estas personas no le dicen a todas esas almas, ¿verdad? Que tienen adentro, dese cuenta, ellos van a ir a dar cuenta también por no haberles dicho. Y si ya les dijeron, ahora pon por obra tú la palabra de Dios. Si ellos no lo hacen, como dijo Jesús, ¿verdad? Aprende, pon atención a lo que dicen, pero no hagas conforme a sus obras, dice, ¿verdad? Así que nosotros, ¿verdad? Hay que poner por obra la palabra de Dios. Y vean cómo se recrean, cómo seducen a las almas, dice. Tienen el corazón habituado a la codicia, dice. Son codiciosos, dice, y son hijos de maldición, dice el Señor, vean. Y ahora dice, ¿verdad? Sí, vea. En el 19, segundo de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad, pongan atención, les prometen libertad, dice, ¿verdad? Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Vemos, como les decía, ellos mismos están esclavizados, ¿verdad? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si a mí me venció el pecado, yo sigo con mis contaminaciones, sigo siendo del diablo, ¿verdad? Esclava del diablo. Pero como me venció, ¿verdad? El Señor me libertó, ¿verdad? Prefiero, como dijo Pablo, ser esclava de Jesucristo, ¿verdad? Porque yo sé que en Él tengo salvación. Yo sé que Él pagó el precio por mí, ¿verdad? Prefiero mejor la libertad en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora dice así, ciertamente, si habiéndose ellos escapado, pongan atención, si en verdad ellos se escaparon de las contaminaciones del mundo, dice, vean, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, ¿verdad? Si están enredados todavía en las contaminaciones del mundo, son vencidos por las contaminaciones, es decir, por el diablo, ¿verdad? Su postrer estado, dice, viene a ser peor que el primero. Viene a ser peor. ¿Por qué peor? Porque ya ellos ya han conocido del Señor Jesucristo. Ellos ya le aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón. Y viene a ser peor, dice, en otras palabras, como les digo, ahí hay legiones de demonios, ¿verdad? Hay legiones de demonios en esas personas que aún sabiendo la verdad, lo que Dios está pidiendo y lo que Dios quiere, ¿verdad? Y ellos siguen en sus contaminaciones. Entonces dice el Señor que no es Él quien habita ahí, ¿verdad? Sino que ese estrado de esa persona es peor. ¿Por qué? Porque está hablando la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque está con sus contaminaciones. Viene a ser peor que el primero. Y aquí mismo dice mejor, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Es decir, no haber conocido al Señor Jesucristo. Mejor que siguieran contaminados allá con el mundo, ¿verdad? Como dice en Apocalipsis, que siguieran en su inmundicia. Dice, el que es inmundo siga inmundo todavía, dice, y el que es santo santifíquese todavía, ¿verdad?
Porque Dios dice, no los quiere tibio. Dios no quiere de esa manera de que estén, ¿verdad? Según ellos hablando la palabra de Dios y con todas sus contaminaciones, porque es tibio, dice. Y es igual manera, dice el Señor, los vomita de su boca. Y es igual manera como aquellos inmundos también, ¿verdad? Son de igual manera que aquí te decides. Hay dos caminos nada más. Es el Señor Jesucristo, el de Dios, o el diablo, ¿verdad? Solamente hay dos caminos, ¿verdad? Y así estas personas están, ¿verdad?, en sus contaminaciones, y mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, dice, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento, volverse atrás de lo que Dios les está pidiendo, seguir con esas contaminaciones, ¿verdad? Dice... Y dice el santo mandamiento que les fue dado, el mandamiento que es lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Andar en obediencia al Señor, ¿verdad? Pero les ha acontecido el verdadero proverbio, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿verdad? Vemos cómo, ¿verdad? Después vuelven a revolcarse, se andan revolcando en su vómito ahorita, ¿verdad? ¿Me entienden? Y están así, ¿verdad? Tan sucios, ¿verdad? Tan contaminados, pero son del diablo todo, ¿verdad? Son del diablo porque si realmente fueran libres, ¿verdad? Ya hubieran hecho, ya hubieran puesto por obra la palabra de Dios, ya hubieran quitado esas contaminaciones. Y de esto el Señor nos está hablando, de esto el Señor, que nosotros nos cuidemos. Por eso decía Judas, dice, ya vemos que estamos en los postreros tiempos ahora en día, ¿verdad? ¿Me entiende? Y decía el Señor también, Judas decía el Señor que a sus apóstoles también ya les había advertido que en estos postreros tiempos así sería, pero lo doloroso es que van muchas almas para allá, ¿verdad? Pero ahora el Señor te está dando la oportunidad a que tú te libertes, a que tú te sueltes de ese mundo, a que tú te quites esas contaminaciones, ¿verdad? Y a que tú pongas por obra la palabra de Dios, a que tú camines en obediencia al Señor, porque Dios no quiere que tú te pierdas, ¿verdad? Hoy es el día que Dios ha hecho para tu vida, ¿verdad? Te tienes que convencer, ¿verdad? A mí el Señor me manda a convencerte de lo que Dios está diciendo en la verdad. Y es la verdad, yo sé. Puedes buscar de una o de otra manera, quiero decir, al principio o fin de la Biblia, ¿verdad? En cualquier libro de la Biblia, ¿verdad? Pero el Señor en todo nos dice santidad. Guárdate en santidad, dice, en tu ser, en tu cuerpo, en espíritu. Guárdate para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo te encuentro una arruga o cosa semejante a arruga, dice el Señor, no eres digno, ¿verdad? No vas a entrar en el reino de los cielos, así que mejor guárdate para el Señor. Y esta es la oportunidad que Dios te está dando hoy en día, ¿verdad? Y vemos cómo son esas personas, dice el Señor, ¿verdad? Que son así, son burladores, dice, ¿verdad? Causan divisiones, dice, del evangelio, ¿verdad? Y no tienen el espíritu. Pero a vosotros, ¿qué nos está diciendo el Señor, verdad? Pero a vosotros, amados, dice, edificaos sobre vuestra santísima fe. Edifícate, ¿verdad? Si tú crees que el Señor Jesucristo, si es el Espíritu Santo que te está guiando, si tú tienes fe en Él, yo por fe voy a actuar. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo quite? Yo por fe voy a actuar. ¿Por qué? No por lo que mi carne sienta, no por lo que mi carne quiera, porque mi carne, como les decía, mi carne no va a querer nada, pero el Espíritu Santo, si yo le he creído al Señor que Él me libertó, entonces yo voy a creer por mi santísima fe, orando en el Espíritu, porque el Espíritu mismo es el que intercede, es el que te dice qué es lo que quiere, ¿verdad? Y lo que está pasando, ¿verdad? El Espíritu mismo es el que te quita la venda de los ojos, mismo Dios, ¿verdad? Diciéndote, y por eso el Señor ahora en día, Él no quiere que tú te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Arrepiéntete, ¿verdad? Porque si no, juntamente con ellos te vas para allá. Recuérdate que dice el Señor, ¿verdad? Que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque pocos son los que se guardan para el Señor, porque pocos son los que viven la palabra de Dios, porque pocos son los que guardan el verdadero amor a Dios. Fíjense, el verdadero amor al prójimo. Si yo te lo digo porque te amo y no quiero que tú te pierdas, ¿verdad? Porque si no, dice el Señor, no estaría el verdadero amor. Si yo no te amara y no te dijera, ¿verdad? No sería el amor del Señor Jesucristo. Pero ahora en día yo te lo estoy diciendo porque te amo. Igualmente Dios te ama y Dios no quiere que tú te pierdas, ¿verdad? Y por eso dice el Señor, conservaos en el amor de Dios. Fíjense, en el amor de Dios, y ese amor ya menguado. Vemos
vemos como ahora, como te decía en las iglesias, ¿verdad? Esos falsantes, eso no tienen amor de tu alma, eso tiene ambición al dinero, eso solamente son instrumentos del diablo para que tú te pierdas, ¿verdad? Y Dios te está hablando, Dios no quiere que tú te pierdas, ¿verdad? Y luego dice así, conservaos en el amor de Dios, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, ¿verdad? Esperemos la misericordia del Señor, ¿verdad? Pero consérvate en el amor, ¿verdad? Que tú amas a tu prójimo, vive la palabra de Dios, y que tú amas a Dios, demuéstrale con tus hechos que le amas y obedeciéndole, ¿verdad? Guardando sus mandamientos y poniendo por obra su palabra. Dice así el 22, dice, algunos dice que dudan, dice convencerlos, ¿verdad? Convéncete, ¿verdad? Yo te digo, ¿verdad? Que lo que Dios quiere es que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Vemos cómo Dios nos ama, Dios nos habla, ¿verdad? A otros dice, salvad arrebatándolos del fuego, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí yo? Porque Dios me ha mandado, porque Dios me ha dado esta palabra, ¿verdad? Porque Dios no quiere que tú te vayas a ese lugar de tormento. Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere darte vida eterna, ¿verdad? Dios no quiere que tú te vayas a sufrir, ¿verdad? Y Él por eso te está rescatando. Ahorita que tienes vida, ahorita que tienes la oportunidad, huye, salva tu vida, ¿verdad? Salva, la verdad, ¿me entiendes? No pierdes esa salvación tan grande, ¿verdad? Como Dios tocó tu corazón el primer momento, ¿verdad? Que le abriste tu corazón, ¿verdad? Al Señor, como Dios lo tocó, ¿verdad? Ahora permítele que Él more, el Espíritu Santo. No todo solamente te llenes, sino que dile, Espíritu Santo, mora en mí. Redargúyeme cuando yo te voy a fallar. O dime, Señor, dime qué es lo que te desagrada para yo quitarlo, ¿verdad? Y guárdate y ve haciéndolo. Aunque como te digo, yo en mí, ¿verdad? Mi carne nunca lo quería. Pero ahora me doy cuenta que todo lo hizo fue el Espíritu Santo. Y le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Y también tú dale las gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Gracias a Dios por ese sacrificio, ¿verdad? Que dejó el Espíritu Santo, el cual dice, ¿verdad? Lo dejaría con vosotros y que estaría con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, y el cual nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Ahora nosotros por eso estamos aquí hablando la sana doctrina, hablando la verdad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te salves, que también tú seas salvo, ¿verdad? Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, dice, y de otros, dice, tened misericordia con temor, ¿verdad? Voy a tener misericordia, pero yo también con temor a Dios, ¿verdad? Con temor a Dios, guardándome para el Señor, aborreciendo, dice, aún la ropa contaminada por su carne. Vemos cómo Dios nos habla, cómo Dios nos ama, ¿verdad? Santiago 3:15 dice así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que algunos tienen sabiduría, dice, ¿verdad? Dice que, pero si tenéis celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis, dice Santiago 3:14. No mintáis contra la verdad. Hay muchos que te están mintiendo de la verdad, dice el Señor, ¿verdad? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Todos aquellos que te mienten contra la verdad, la sabiduría que ellos tienen no es la que desciende de los altos, no es la que te da el discernimiento del Espíritu Santo, sino es la que ellos aprenden, ¿verdad? A través de hombres, ¿verdad? Y eso dice el Señor, que es terrenal, dice, y es animal y es diabólica. En otras palabras, como te digo, no te están pidiendo que tú vivas la palabra de Dios, que tú te guardes para el Señor. Pero por eso dice el Señor que es animal y es diabólica. En otras palabras, pues le digo claramente, dice el Señor, son demonios que hay ahí, ¿verdad? Demonios que los poseen, ¿verdad? Y necesitan ser libres, ¿verdad? Yo sé que la palabra de Dios ha hecho de bendición para tu vida. Yo le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad en este día que Él me ha dado, ¿verdad? Para yo poder compartir, ¿verdad? Esta palabra contigo, como Dios, ¿verdad? Nos ama y nos habla, ¿verdad? Por eso Dios quiere, ¿verdad? Que cada día nosotros, tú y yo, nos guardemos para el Señor, que nosotros, ¿verdad? Vivamos su palabra, ¿verdad? Ahora es el día, ¿verdad? Que Dios ha hecho, ¿verdad? Hoy es la oportunidad que Dios te está dando. Si no tienes a Dios en tu corazón, búscale, corre por tu salvación, ¿verdad? Que la venida del Señor está cerca. Entrégale a Dios hoy tu corazón, vive conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Tal vez eres un evangelista, pastor, ¿verdad? Que has caído ya, ¿verdad? Pero salva por tu vida, ¿verdad? Corre, tú que conoces, ¿verdad? Ya de la palabra de Dios, no te sigas perdiendo, ¿verdad? Dios te ama, Dios no te está acusando, Dios te está hablando, ¿verdad?
¿Por qué? Porque Él no quiere que tú te arrepientas. Si tú ya conoces, vuelve a los caminos del Señor. Verá que Dios es el único, verá quien llena todo vacío. Él es el único quien te puede salvar, vea. Y tú, amigo, que no tienes a Dios en tu corazón, ¿verdad? Acéptale hoy, ¿verdad? Es la oportunidad que Dios te está dando. Dios no quiere que te vayas a ese lugar de tormento, ¿verdad? Ahorita dice el Señor que nosotros somos como peregrinos. Esta no es la vida verdadera. Después de que tú mueras, ¿verdad? Ahí vas a ver cuál va a ser realmente tu vida, ¿verdad? Y es mejor que tengas al Señor Jesucristo, que Él te va a dar vida eterna, ¿verdad? Que te vayas a ese lugar de tormento y después te has arrepentido allá, ¿verdad? Ahorita es la oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? Yo te invito, ¿verdad? Que aceptes a Dios en tu corazón. Dios te está dando esta oportunidad, ¿verdad? Y te invito a la iglesia donde yo me estoy congregando, Iglesia Ministerio Dios Altísimo, con mis pastores Raúl Eigdal y Argueta, que se encuentra ubicado en el 11922 Stricker Road, Houston, Texas, 77067, teléfono 832-275-1178. Ahí te esperamos, serás bienvenido, ¿verdad? O si ya estás en alguna iglesia, ¿verdad? También cuando guste visitarnos, serás bienvenido. Estamos hablando de la sana doctrina, gracias a Dios. Dios bendiga a los pastores, ¿verdad? Y Dios nos ayude a todos, a cada uno, ¿verdad? A vivir la palabra del Señor, ¿verdad? Y seguir obedeciendo al Señor también, ¿verdad? Los que estén retirados, busquen una iglesia donde hablen la sana doctrina, porque como vemos, el Señor está advirtiendo que hay también, ¿verdad? Amadores de sí mismos, que hay falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? Falsos pastores, donde quiera, ¿verdad? ¿Me entienden? Pero busquen ahí el Señor y vivan la palabra de Dios. Ustedes van a ver cuando le estén pidiendo ahí, ¿verdad? Los que sean hacedores de la palabra y que ustedes vean que se guarden para el Señor. Busquen del Señor, que hoy es la oportunidad que Dios te está dando, ¿verdad? Hoy que tienes vida, ¿verdad? Tienes esa oportunidad. Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga a tu familia y gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por lo que nos ha permitido. Así que Dios te bendiga grandemente. Bendiga tu hogar y toda tu familia.